Es un fenómeno que estuvo tomando mucho auge en las últimas décadas. Así pues, ya unificando culturas, ya no solo convivimos con nuestros compatriotas, sino también con personas de otras patrias, los extranjeros. Y para entender mucho más esta relación con los extranjeros, debemos irnos a la Roma clásica, donde la filosofía helena y el derecho trinitario tuvieron un rol importante, en donde el ius gentium provocó la universalización de este derecho. Vamos pues a investigar cómo surge y cómo se desenvuelve en Roma el ius gentium. ¿Qué y cómo nace el derecho internacional? Para el autor, esta rama del derecho es una legislación civil que resuelve controversias individuales y reglará relaciones de los estados o naciones confederadas, así creándose primero el derecho civil universal y el otro derecho constitucional general. Con respecto al nacimiento de este, podríamos decir que la forma de evolución se produce por distintos caminos y diversos aceleramientos, ya que los seres humanos eran unidos en pequeñas agrupaciones y luego en tribus para ampliar las nociones de derecho y justicia. El derecho natural no es particular, sino es la causa del ius gentium o del derecho de gente, es decir, el fenómeno que lo estudia y lo aplica. Esto es porque el ser humano tiene la facultad universal de crear derecho, la ciencia que lo concreta y lo comprende, basándose en sus necesidades, en la cultura y en la razón, lo que le va a permitir adaptarse en la naturaleza y entre sus semejantes, determinando así el derecho de cada pueblo. Nos dice que el derecho está siendo reducido y limitado solo a su propia manera de actuar, pero el derecho natural es una necesidad del hombre que tiende a ser satisfecha por medio del ius gentium, o también conocido como el derecho de gentes. También nos muestra la verdadera diferencia entre el ius gentium primitivo y el derecho internacional contemporáneo, que sería la suplantación del Estado sobre el individuo. Ahora el Estado es el real representante y ejecutor de los derechos y garantías de las personas, siendo todo esto uno de los fines esenciales del Estado. Es por esto que el origen de evolución de ius gentium marca y define el primer grado de manifestación del derecho internacional. Al principio, el peregrinos en la ciudad romana estaba totalmente alejado de la ley. No era el más óptimo para ser sujeto de legislación de los gentiles. El motivo engendrador en Roma estuvo representado por la fe, religión que determinó la naturaleza y desarrollo de las instituciones políticas y sociales. Toda la actividad contenida rebasó sobre la ciudad forzando las fórmulas y el derecho, creando así una nueva legislación especial denominada sui generis, que combinaba las antiguas prácticas con las necesidades apremiantes de la vida. Dadas estas condiciones, el derecho extranjero en Roma nació y se desarrolló como el derecho general de los pueblos, libre, espontáneo y experimentalmente respondiendo a la necesidad vital de su existencia. El gobierno y los magistrados eran derivados de una religión. Esta religión consistía en adorar a ciertos dioses. Solamente los ciudadanos podían adorar a estos dioses, dado que si un extranjero los adoraba también se le conocía como sacrilegio. Esto trajo como consecuencia que ningún extranjero pudiera trabajar ni pensar por sí mismo, dado que esta religión les negaba dar toda validez. Además, en sus matrimonios carecían de sanción jurídica. Asimismo, tenemos que recordar que Roma fue fundada bajo dos pilares que estaban íntegramente relacionados con el extranjero, que eran la fuerza y la religión. La fuerza hace referencia al momento en que Roma se estableció en el Valle de las Siete Colinas. Como se sabe, Roma estaba constantemente acosada por bárbaros. La religión hace referencia a que todo pueblo o tribu tiene un dios, que a la vista son distintos pero en realidad cumplen la misma función. Esta es la razón por la cual dos pueblos o tribus distintos entran en un conflicto, ya que los dos tienen una verdad que desean que se respete y en algunos casos sea superior a las demás. Este respeto hacia la religión hizo que los extranjeros no se puedan casar en esa época romana, perdiendo así la patria potestad, que sus relaciones jurídicas no sean reconocidas, que pierda la plena capacidad política, por lo cual también perdía el ius honorum y el ius sufragio, además de que pierda el ius comercio y se invalida el resto de acciones del individuo. Por otro lado vemos al esclavo que tiene más derechos que estos extranjeros, puesto que fueron esenciales para la creación del ius civil, y además que tienen cierta capacidad por medio de sus amos. Una capacidad indirecta. El tema de los extranjeros pasó un largo tiempo para que la religión sea más flexible y los vaya aceptando, y luego de ellos el derecho. El derecho del extranjero era obra única y exclusiva, la acción lenta y grupal del tiempo. El factor exterior extranjero fue un acicate poderoso que originó el desenvolvimiento de las instituciones jurídicas y políticas. Roma se sintió necesitada de reglamentar y sancionar las relaciones de los extranjeros, es decir, que se llegó a una altura que fue menester que el Estado ejercitase su acción respecto al extranjero.
Entonces se recurrió a una ficción creando una institución por cuyo ministerio los extranjeros incorporaban al derecho. El doctor Pellegrino era el encargado de regular tanto a los ciudadanos, que también estaban regulados por el ius civilis, y a los extranjeros, que estaban regulados por el ius sacrum, el cual más adelante tomó el nombre de ius gentium. Asimismo, esto dio un gran avance a lo que fue la época romana, pero tenía una desventaja, de que cuando había algún problema que no estaba estipulado, este no se podía solucionar con el derecho de esta época. Roma se sintió necesitada de reglamentar y sancionar las relaciones de los extranjeros. De este modo nacido el hospititum y el patronatum. En ellas se asilaban todos los extranjeros que llegaban a Roma. Los extranjeros eran hospites de un ciudadano romano, cuyos derechos se separaban con el goce de la libertad, al mismo tiempo de garantizar sus relaciones jurídicas. En virtud de este contrato, formaban parte de las clientelas. Con ya todo lo explicado, es como los extranjeros gozan plenamente el derecho civil. Es así como la legislación romana, que partió de un ius sacrum, termina siendo un ius gentium. Pero no fue nada sencillo otorgar la ciudadanía a los extranjeros. Eso se comenzó a practicar gracias a la decadencia de dicha época, que fue gracias al relajamiento de los ritos religiosos. Fue Claudio quien otorgó la ciudadanía, sin cuidarse de investigar los fines y fundamentos, algo que sus predecesores habrían analizado estrictamente.